Aquí volvemos nuevamente a, a compartir de lo que es la imposición de manos en el bautismo, pero antes el hermano explica por qué se ha impuesto las manos eh, y desde que el Señor Jesucristo también, pero él enfatiza mucho de que la imposición de manos y la unción viene sobre el cuerpo de Cristo, pero primero es la cabeza. O sea que al primero que ungieron e impusieron manos fue al Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Y por otro lado, enfatiza también que en ningún momento, en forma individual, ni la podamos pedir, ni nos tiene que dar, sino que es a través del derramamiento del óleo, a través del cuerpo que como iglesia estamos ungidos. O sea que es una posición, tenemos que tener una posición en cuanto y ubicarnos donde estamos. Eso es algo importante, porque también esta autoridad de Dios unge a la cabeza. Y por eso es que el Espíritu Santo primero es ungido a la cabeza, el Espíritu Santo, y no a ningún hombre, ni no recibe el Espíritu Santo en forma individual, ningún miembro de la iglesia debe pedir ni recibe la unción. Cuando habló de Aarón, él habla de que él fue el aceite de la unción, primero fue derramada en la cabeza y posteriormente bajó todo el cuerpo hasta las orillas de sus vestiduras. O sea que esto es lo que en la iglesia debe prevalecer y nosotros tenemos que estar conscientes de que primero, el que primero es ungido es en la cabeza, es Cristo. Y nosotros como cuerpo de Cristo, entonces estamos también llenos de Cristo, porque aquí habla de Cristo y el ungido. Entonces, esta unción, este derramamiento del Espíritu, esta, este aceite de la unción viene a nosotros a través de Cristo, nada más. Él es el único capaz, dice ahí, de hacer todo, todo. Nosotros no tenemos que intervenir absolutamente en nada, sino que Él es el que es capaz de que llegue la unción a nosotros. Si nosotros estamos en una posición de que tenemos, de que somos fieles, que tenemos un vivir de espiritual, que estamos haciendo lo que el Señor dice, que estamos en la línea central de ver a Cristo, entonces esto se realiza por medio de Él. O sea que nosotros únicamente tenemos que, Él nos representa. Y, y por otro lado habla de los apóstoles, que los apóstoles cuando ungen es porque viene la unción de la cabeza, con ellos como representantes de la iglesia, pueden ungir también. De esta manera nosotros somos llenos del Espíritu a través de los apóstoles. Y habló también ahí no me acuerdo quién fue el que bendijo a sus nietos, no lo apunté, no se recuerda hermano quién Y fueron dos, fue Isaac y Jacob. Isaac sobre sus dos sí, hijos y Jacob sobre sus nietos. sí. Entonces, ahí habla pues de que ellos, él como, porque eran los ungidos también, pudieron imponer manos en sus nietos. Y o sea que debemos estar bien claros de que la unción viene únicamente por la cabeza al cuerpo y no en forma individual. Amén. Todavía tenemos unos minutos, si alguien más nos quiere compartir. Amén, hermanos. Pues este mensaje nos sigue hablando acerca de la imposición de las manos y nos lleva a otro aspecto de la imposición de las manos, que es la transmisión.
Y recordando el primer aspecto, pues tenía que ver con la identificación, cuando, digamos, digamos, el poner las manos sobre el animal era identificarse con él, y entonces sobre ese animal era expuesto todo el pecado de la persona. Entonces se identificaba, ¿verdad? Se hacía uno con la persona, y lo que le pasaba al animal prácticamente era representación de lo que le estaba pasando a la persona. Pero en este día nos habla acerca del otro aspecto, ¿verdad? Que tiene que ver con la transmisión, y nos pone ejemplos de la transmisión de la bendición que hubo para, digamos, para los hijos de Isaac, por ejemplo, ¿verdad? Y es bien interesante ver que realmente el que los hermanos impongan las manos sobre otros hermanos tiene que ver con la transmisión de lo que ellos son y la transmisión de lo que Dios es. Entonces, es impresionante, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros no sabíamos esto, que es bien importante que los ancianos puedan poner las manos sobre aquella persona que está siendo bautizada, porque, digamos, está transmitiendo algo. Y me gustó algo particularmente que mencionaban los hermanos, y es que relataron cómo era este Dios hombre, cómo era este Jesús, ¿verdad? Cómo fue su humanidad, que no pecó, cómo obedeció, en realidad tuvo un vivir humano maravilloso, ¿verdad? Inclusive él, pues, no cometió pecado, ¿verdad? Entonces, esta persona maravillosa, pues, es la que hoy, es la que fue ungida, ¿verdad? Pero el hermano explicaba, cuando este Jesús fue ungido, realmente todo el cuerpo fue ungido. Y nos daba el ejemplo de, digamos, de Aarón, ¿verdad? Que cuando él fue ungido sobre su cabeza, pues esto implicaba el ungir de todo el cuerpo. Entonces, esto significa que nosotros solamente podemos ser ungidos en el cuerpo. Y esto es impresionante, hermanos. Estaba comentando aquí con los patojos, ¿verdad? De que realmente nosotros todavía no dimensionamos lo que es el cuerpo. Nosotros no somos capaces de ver realmente lo que es el cuerpo. Inclusive no nos tratamos como debería ser tratado el cuerpo aún entre nosotros, ¿verdad? Pero es maravilloso ver que, digamos, digamos, esta transmisión, este ungir no va sobre un solo individuo, sino que es sobre la cabeza, pero la cabeza transmite toda esa unción al cuerpo. Entonces, solamente estando dentro del cuerpo, nosotros podemos ser bendecidos. Y solamente dentro del cuerpo nosotros vamos a alcanzar esta bendición del Dios tribuno. Entonces, ¿qué podemos hacer fuera del cuerpo? ¿Verdad? Y esto es una palabra muy seria y una advertencia, porque realmente nosotros no pensamos en simplemente pues estar ahí, tener algunas reuniones y pues hacer algunas cosas ya implican estar dentro del cuerpo, pero no tiene nada que ver esto. O sea, si nosotros nos damos cuenta, Cristo es la cabeza. Eso quiere decir que aquel que vive en el cuerpo vive bajo Cristo como la cabeza, bajo la soberanía de esa cabeza, ¿verdad? Y no hace nada ni se atreve a hacer nada si no es bajo esa cobertura de la cabeza y por supuesto dentro del cuerpo. Entonces, hermanos, la bendición solamente llega, se alcanza y está ahí en esa transmisión divina si nosotros estamos bajo el cuerpo, ¿verdad? Y no estoy hablando porque algunos confunden la bendición con tener dinero, que de repente hoy pues tuve suerte y me gané la lotería, el Señor me bendijo, ¿verdad? Eso no es la bendición, ¿verdad? La bendición es la impartición de Dios mismo. Entonces Dios se imparte cuando nosotros estamos en el cuerpo. Entonces, hermanos, no podemos ni siquiera tener la idea de alejarnos del cuerpo. Y aquellos que alguna vez han pensado, no, pues que yo me puedo ir para otro lado, me puedo reunir en otro lugar, pues están equivocados. Realmente nosotros solamente podemos vivir dentro del cuerpo. Alejados del cuerpo, nosotros estamos muertos, ¿verdad? No somos nada, ¿verdad? Entonces es maravilloso contemplar a Cristo como nuestra cabeza. Aquel que murió, resucitó, fue hecho Señor y Cristo como cabeza, pero a él se le ungió y entonces esta transmisión viene al cuerpo y ahí debemos de permanecer en el cuerpo. Entonces debemos de honrar el cuerpo, ¿verdad? Nosotros debemos de llegar a ser conscientes de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Prácticamente el cuerpo de Cristo es lo mismo que Cristo, porque digamos, es Cristo hecho real en la tierra, pero implica que todo lo que Dios es está siendo transmitido al cuerpo, está siendo transmitido al cuerpo, entonces no hay ninguna separación, sino que somos uno solo con este Cristo maravilloso. Aleluya por esta transmisión divina, aleluya por esta identificación con este Cristo maravilloso. Amén.
¿Alguien más allá con vos, Marvin, quiere compartirnos? ¿Uno de los jóvenes? También estáis ahí, Mano Mario, Carolina, pero sí. ¿Hay algo que quieran mencionar? Todavía hay unos minutitos. Amén. Aquí, adelante, adelante. Amén por esta palabra maravillosa. No vi toda la lectura, pero la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Entendí que que cuando José, creo de José, no, ¿cómo se llama? El padre de las 12 familias, ¿verdad? Bendijo a José. Jacob. Entonces quiere decir, Jacob bendijo a José, a los hijos de Efraín y Manasés. Ellos recibieron esa porción de Dios, ¿verdad? Porque ellos habían crecido en Egipto, ¿verdad? Y no, me imagino que ellos no tenían esa bendición, ¿verdad? Pero cuando este hombre pone las manos sobre ellos, ¿verdad? Reciben la bendición de Dios, reciben a Dios mismo. Hoy entiendo es que cuando es bautizado uno, cuando los santos como apóstoles ponen las manos sobre el cuerpo, ¿verdad? Esa bendición es del Señor. Esa bendición llega como la cabeza sobre de nosotros. Y yo agradezco a Dios, ¿verdad? Porque el Señor siempre está poniendo su mano sobre cada uno de nosotros. Hemos sido bendecidos por Él. Hemos sido crecidos por Él, ¿verdad? Porque su bendición es grande. Y cada vez que Él nos habla es una bendición, porque Él es el mismo Cristo viviendo en nosotros, ¿verdad? Es una imposición de Él para nosotros. Y alabado sea el Señor, porque el Señor es maravilloso, ¿verdad? O a veces uno lee o lee la Biblia, pero a veces no entiende, pero la gloria sea para el Señor, porque el Señor da luz a través de sus hijos, ¿verdad? A través de los santos, a través del cuerpo. Él siempre da la luz. Y bendito sea porque somos bendecidos. Amén. Aleluya. Pues también en lo que si alguien más quiere compartir, solo abre el micrófono y puede hacerlo, pero qué lección maravillosa acerca de esta imposición de las manos. Entonces sí, para algunos esto es una experiencia que ha pasado. Quisiera mencionar algunos asuntos relacionados con la imposición de manos, especialmente con relación a los que relacionado con los que fueron salvos en algún momento. Entonces, una de las cosas que menciona ahí es que son los apóstoles los que tienen esa atribución o esa función de ser representantes del Señor para poder transmitir, para poder poner las manos. Pero recordemos siempre esto, que estas funciones hay hermanos que pues obviamente las tienen, ¿verdad? Especialmente el apostolado dirigido a trazar la verdad, a delimitar la dirección en donde va la misma iglesia a nivel general, ¿verdad? A nivel no solo de una localidad, o un país, sino toda una región. Y eso lo experimentamos a través del suministro de la palabra, a través de los entrenamientos y conferencias, especialmente en los citeros. Entonces, con respecto a esa función del apostolado, también el tema del nombramiento de los ancianos y los que tuvieron la experiencia de estar en esa reunión hace algún tiempo acá en Guatemala, cuando hubo tal experiencia, tal situación, ¿verdad?, de que se nombraron ancianos. Pero también cuando hermanos o jóvenes son salvos y son bautizados, los hermanos que están con ellos y les imponen las manos tienen esa función. No es una función que haya que recibir con un nombramiento, sino es la función que tenemos o que tienen algunos hermanos en un momento determinado.
Así que no piensen, no me bautizó el hermano fulano, yo no recibí esta transmisión, ¿verdad? O esta identificación. Eso quería comentar, no voy a quedarme ahí porque hay más cosas que hablar aquí. Y el hermano habla en esta parte que hay dos aspectos en cuanto a la imposición de manos que debemos considerar, ¿verdad? Y los ejemplos del Antiguo Testamento son muy interesantes. Isaac impuso sus manos sobre sus 2 hijos, Jacob hizo lo mismo con sus 2 nietos, ¿verdad? En el caso de Isaac puso cada una de sus manos sobre la cabeza Jacob puso cada una de sus manos sobre la cabeza de sus nietos y los bendijo. Él transmitió sus bendiciones a los nietos, ¿verdad? Y como resultado, las bendiciones fueron derramadas sobre ellos. Así que debemos considerar este asunto. Luego, el asunto que tocaba Marvin cuando compartió estos 2 aspectos de la imposición de manos, una sería la identificación que tiene que ver con esta imposición de manos cuando somos bautizados, pero el otro también es la transmisión, que está relacionado con esta unción. Así que los que son salvos deben tener esta experiencia o esta experiencia, este ingrediente de su salvación, que es creer, recibir al Señor, ser bautizados y que les impongan las manos. Es muy importante. Luego más adelante explica también esto, ya nos compartió un poco Marvin, que es una revelación muy interesante, muy grande, que es importante que podamos recibir o entender. Fíjense, por sí misma la iglesia en sí misma en la tierra no es capaz de satisfacer a Dios. Miremos lo que pasa con las sectas, con las divisiones, con la misma cristiandad. Entonces la iglesia en sí misma no puede satisfacer a Dios, ¿verdad? No puede llevar a cabo lo que tiene que llevar a cabo y tampoco es capaz de sostener el testimonio de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que le hace falta a la iglesia en general, a toda la cristiandad, a todos aquellos que han sido salvos? ¿Qué es lo que le falta? Es necesario que participen de la unción, de esta unción que fue derramada sobre Cristo como la cabeza. Y aquí hay algo pues bien interesante y misterioso para mencionar, que recuerden que así como por un hombre entró el pecado en la humanidad, también por un hombre entró la redención, y este es Cristo. Cuando Él recibió esta unción, fue constituido como el ungido. Él fue en ese momento, Él estaba ejerciendo la posición de cabeza. Entonces, todo lo que Cristo recibió, de alguna manera es transmitido al cuerpo, pero tiene que cumplir un cierto ingrediente o un cierto requisito. Entonces, lo que la iglesia necesita es la unción de Dios, la unción que implica la autoridad. Y la autoridad se ha derramado sobre la iglesia por medio de esta unción, ¿verdad? Entonces, la unción, como mencioné hace un momento, solo la recibe la cabeza, ¿verdad? Entonces el hermano aquí dice algo bien interesante, bien importante. Si los hijos de Dios han de conocer al Espíritu Santo, lo primero que tienen que conocer es el cuerpo. Entonces el hermano Marvin nos compartía algo acerca de esto, ¿verdad? Para poder participar de esta fuerza, de esta unción, de esta autoridad, necesitamos vivir bajo Cristo como nuestra cabeza. En el momento que nosotros entendemos nuestra posición en el cuerpo, que somos miembros y no somos cabeza, y que nuestra forma de vivir debe ser, como dice aquí, con una cabeza agachada delante de Dios, reconociendo que Él es el que dirige, que Él es nuestro capitán. Mire, esta semana pasada también nos dio una lección bien práctica de cómo poseer esa tierra y derrotar a todo este ejército que se opone, y uno de los ingredientes principales era esta obediencia. Aquel y aquella que obedecen al Señor en todas las cosas ven el cuerpo y se sujetan al cuerpo. Nuestra forma de vivir es muy suelta, es de acuerdo a nuestra propia opinión nada más. Entonces,
eso fue muy interesante, ¿verdad? Recibimos la unción, dice de hecho el título de uno de los últimos, del penúltimo tema o inciso que tocamos es que recibimos la unción al permanecer en la posición del cuerpo. Así que este es un ánimo esta noche o esta tarde a que nosotros conozcamos al cuerpo, experimentemos el cuerpo, aprendamos a vivir sujetos. Y menciona muchos, menciona algunos elementos, como por ejemplo, existe un principio de autoridad en el cuerpo, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, cuando Pablo empezó su ministerio, él fue enviado como colaborador de alguien, ¿verdad? Entonces, de hecho, el Espíritu Santo ora, apartadme a Bernabé y a Pablo. Entonces el hermano aquí menciona a los apóstoles como personas que fueron llamadas primero, ¿verdad? Entonces el Señor llamó a los apóstoles primero, por tal razón tienen autoridad. Pero en nuestra experiencia, como les repito, puede ser que podamos pensar, pero el hermano fulano vive allá lejos y nunca va a orar por mí. Pero tenemos que ver también que a nivel local Dios ha puesto hermanos y hermanas que de alguna manera nos dan alimento y nos dan comida. Entonces, estos hermanos y hermanas que dan esa provisión son hermanos y hermanas a los cuales nosotros nos podemos y nos deberíamos sujetar en el sentido de tomar la delantera por ir por el Señor. No es a que vayan a dirigir la vida de nadie o a decirle qué hacer y qué no hacer. Esto va a depender de que nosotros conozcamos la voz de nuestro pastor, de nuestro capitán y que le sigamos. Pero Dios nos muestra a Cristo como la cabeza, como alguien a quien podemos sujetarnos en todo momento. Entonces, al vivir en una vida sujeta, dependiendo del Señor, no hay equivocaciones, no hay malas decisiones, no hay ofensas, porque el capitán, la cabeza, dirige. Dios siempre nos dice qué hacer. Somos nosotros los que prestamos atención o abrimos nuestro oído a Él y le obedecemos si es que queremos. Pero este ánimo es de que seamos animados, valga la redundancia, a querer obedecer, a querer oír, a ceder y a doblegar nuestra voluntad al Señor, porque Él sabe todas las cosas. Él tiene todas las respuestas. Él tiene todas las soluciones a todos los problemas. Así que, pues falta algunas cosas, pero yo termino acá. Todavía quedan un par de minutos si alguien quiere añadir algo. O de repente una pregunta, si es posible. Estamos bien ahí, muy bien. Pues hermanos, excelente, muy interesante la lectura de esta noche. Seguimos avanzando en estos mensajes para seguir siendo alumbrados y tomar dirección en esto. Así que muy buenas noches, hermano Jorge, Marvin, ahí escuchamos a Ángel, a Carla, Tiffany, Isaí, hermano Mario, hermana Paula, Carolina. Feliz noche, hermano. Que se cuidan. Diana. Feliz cumpleaños, hermano Mario. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Feliz cumpleaños, pues. El Señor le bendiga, Gracias. hermano. Ya tenemos las tazas, pero ahora falta el café. Pero el café lo ponen ustedes, hermano, yo pongo las tazas. Bueno, estoy aquí, los espero, pues hay que venirse ya. Muy Gracias. bien. Que Dios me los siga guardando. Bendiciones a cada uno. Y les champurradas también. Ya, también. Buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós.